4 entrevistados serán parte del programa de hoy, dialogando con la doctora Alessandra Minichelli. Un historiador, politólogo y comunicador y 3 personalidades que han tenido en 2016 una destacada participación en la Cámara de Diputados. 4 entrevistados para debatir sobre el Estado, sobre su presencia o su ausencia, sobre su rol y sobre el Estado vinculado a la inclusión social y también a temas que afectan nuestra soberanía. Ya comenzamos estos 40 minutos con la visión del historiador y politólogo Hernán Brienza. ¿Vos cómo ves que se interpreta, que se conoce, que se vuelca la realidad de nuestros 200 años de historia en lo que está pasando hoy en el país? Y se vuelca mal, ¿no? Se vuelca mal y no se entiende, ¿no? Hemos perdido la memoria histórica. ¿Qué fue lo que perdimos en el camino? ¿Por qué pasa que la dirigencia argentina no está tan imbuida de nuestras luchas, ¿no? Yo creo que el poder tiene la capacidad de marcar agenda, ¿no? Y yo creo que el macrismo responde a esa línea histórica que yo defino como liberal conservadora, que hace su propia interpretación de la historia. Sí. Y su más que muy sesgada, más que... Sí, es sesgada, es ideológica, tiene todos los defectos que tiene también la interpretación nacional y popular de la historia. La diferencia es que ellos pretenden ser hegemónicos y verdaderos y nunca reconocen que son sesgados, porque para eso tienen todos los aparatos ideológicos del Estado. Tienen la Universidad de Buenos Aires, tienen los colegios, tienen los medios de comunicación, tienen algunos sectores de la Iglesia. Entonces, cuando ellos cuentan la historia, las cuentan desde el Estado, la cuentan desde esos aparatos. Y esos aparatos nos hacen creer a los de a pie que son la verdad absoluta, pero en realidad son una interpretación de la historia. Y la frase que causó tanta risa respecto de la angustia de los patriotas de tener que separarse de España, en realidad habla mucho de la angustia de las clases dominantes de tener que haberse tenido que separar de Europa, ¿no? De la civilización. Yo creo que es eso lo que marca. No me cabe ninguna duda que los patriotas debieron tener angustia. Nada genera más angustia que estar en plena revolución, nada genera más angustia que crear una patria, nada genera más angustia que saber que podés perder en cualquier momento aquello que construiste, la angustia por el porvenir, la angustia de si tiene sentido lo que hiciste. Digo, un hombre político siempre tiene angustia. Claro. No hay nada más angustioso que defender la propia identidad, ya sea colectiva, ya sea individual. Yo no dudo que tengan angustia los patriotas, pero no por haberse separado de España, ¿no? Lo que Macri marca y lo hace como presidente de la nación, que me parece que Macri empresario puede pensar lo que quiera, pero que el presidente de una nación crea que la angustia o la tristeza surge de haberse tenido que separar de un país que los dominaban, en realidad habla más del deseo de ser dominado que del deseo de ser liberado. Y digamos que este colarse por la hendidura de la historia, como le gustaba decir a la presidenta Cristina, que permitió gobernar el país durante 12 años, ¿qué significó? ¿Significó como una gracia? ¿Se quería buscar un país justo, un país inclusivo, un país, digamos, donde se pudieran contener desigualdades personales y asimetrías regionales desde el pensamiento nacional, volcado a obras, volcado a hechos concretos, volcado a acciones? Yo creo que a los dueños de la Argentina les molestó tanto el kirchnerismo que tuvieron que arremangarse las camisas y ponerse a trabajar ellos. Buscar. Si no hubieran utilizado otro partido político, hubieran utilizado el radicalismo, hubieran utilizado algún sector del peronismo, sin embargo tuvieron que arremangarse ellos ponerse al frente y con herramientas de marketing salir a conquistar un espacio que tenían. Sí, y yo creo que esos 12 años son... Los gobiernos populares pueden gobernar con libertad cuando se producen grandes crisis políticas o económicas. Rosas pudo hacerlo sobre el cadáver de Dorrego, no sobre el fusilamiento de Dorrego. Perón lo pudo hacer ante el fin de la década infame y
de lo insostenible que se hacía el fraude patriótico cuando querían imponer a Patrón Costas como candidato a presidente de la Nación sin consultar a nadie y con elecciones donde votaban los muertos. Yo creo que el 2003 es hijo del 2001, ¿no? De la crisis de 2001. Sí, y también hay que pensar en esto que decía, en la clave de los hombres providenciales, por decirlo de alguna manera. No hubiera sido lo mismo si este país lo hubiera gobernado Néstor Kirchner o si lo hubiera gobernado De la Sota, que era el otro posible candidato, ¿no? Posiblemente se hubiera generado un proceso de distribución de la riqueza en función de los planes jefes y jefas de hogar que estaban presentes en el 2002, pero las personalidades hacen la radicalidad de los cambios, ¿no? Por eso los conservadores le tienen tanto miedo a los liderazgos populares y al populismo, ¿no? Por eso atacan tanto los liderazgos personalistas, porque saben que las personas son inmanejables, saben que las personas toman decisiones que van más allá de las corporaciones. Pueden ir o no ir, pero el líder que pacta con las mayorías y que tiene poder propio es inmanejable para los sectores, para las castas y las clases político-económicas establecidas. Esto es viejo, le pasó a Julio César con el Senado romano, ¿no? Y por eso lo mataron a Julio César. Y no estoy diciendo que Julio César haya sido un líder revolucionario, pero sí era un líder que comprendía y representaba a los pobres. Claro, bueno, es que después como de una pueblada, como un momento de pueblada, como acabas de decir vos, es cuando se explicita un líder carismático que viene a romper con una estructura anterior, o sea, o viene a contener una situación de demanda de no a las individualidades, sí al pensamiento en común, sí a la construcción de identidad, ¿no? Que de eso se trata también, porque hoy por hoy lo que estamos viendo es que hay que romper con la identidad nacional, hay que empezar a decir e insistir con esto de la autoayuda del individualismo. Vos solo podés, vos solo sos el mejor. Hemos visto carteles en este sentido. Vos mirate el ombligo que vas para adelante, hacé la tuya, porque el Estado no tiene que estar. Me parece que ese mensaje es muy complicado en términos de patria, ¿no? Hay algo peor, ¿no? Cuando fueron las inundaciones en el litoral entrerriano, el Estado no ayudó, ayudaron las ONG. Las ONG, bueno, el ONGismo es la enfermedad infantil de la derecha. Claro, pero ligados incluso a los que estaban en el gobierno, como Gabriela Michetti, ¿no? Claro. O sea, Gabriela Michetti podía ayudar desde su ONG, pero no podía ayudar desde el Estado que ella misma comandaba como vicepresidenta de la Nación. Eso habla mucho de su propia mirada ideológica y de sus propias imposibilidades. La ayuda social que no está pensada del Estado puede tener el vicio del narcisismo yoico, ¿no? Yo ayudo porque quiero ser mejor yo, no porque quiero ayudar al otro. Lo cual no significa que siempre sea así, pero corre ese riesgo, ¿no? Hay mucha gente generosa que trabaja y que lo hace bien y que lo hace desde... Sí, la solidaridad es un valor, si se quiere, pero cuando eso lo convertís en tengo una ONG en lo posible financiada con recursos que no sabemos bien de dónde vienen tampoco. Generalmente vienen de Estados Unidos. Generalmente vienen de Estados Unidos, claramente. Y desde ahí yo te indico lo que vos tenés que hacer y cuáles son los programas, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? No es que el Estado está asumiendo el rol de contención de los fines del Estado en materia de educación o en materia de salud, no está dejándolo en manos de organizaciones de la sociedad civil que le contengan el esquema, ¿no? No está asumiendo políticas públicas activas o acciones positivas. Bueno, claro que no. No alcanza, porque la gran defensa que tienen los gobiernos nacionales y populares no es justamente la ayuda social. Nadie recuerda al peronismo por la ayuda social y nadie va a recordar al kirchnerismo por la ayuda social. Se la va a recordar por la generación del trabajo, porque las políticas públicas tienden a defender el mercado interno. Tienden a generar trabajo y a generar productividad. Y ese es el principal legado que siempre deja el peronismo, es la dignidad del trabajador en tanto trabajador y en tanto productor. Darío Martínez es diputado nacional por Neuquén y tuvo en 2016 un rol protagónico por su actividad y por sus denuncias contra el presidente Mauricio Macri vinculadas al escándalo de los Panama Papers. Con él hablamos sobre el Estado, sobre la agenda del gobierno y sobre las necesidades de la gente.
inauguré en marzo y las primeras cuestiones que discutimos era si le pagábamos, a mi entender, caro y mal a los fondos buitres, porque había un juez de Nueva York que había dicho que había que pagarle, entonces teníamos que ir corriendo a pagarle. Y fíjate qué contradicción, cuando la misma Corte Suprema de la Nación Argentina fallaba que había que devolverle la coparticipación a las provincias y no tenía apuro el presidente en discutir cómo le devolvíamos la coparticipación que le había quitado, pero como había un juez de Nueva York, sí, había que ir corriendo. Ese fue uno de los primeros temas que discutió el Congreso, derogar la ley de medios, el blanqueo de capitales, digo, cosas que no tenían nada que ver con lo que supuestamente en la campaña había que resolver, que era ganancias, inflación, trabajo. Trabajo terminamos discutiendo, es la ley antidespidos. Nada que ver de lo que pensamos como generar más puestos de trabajo. Así que esa fue mi primer sorpresa de a veces no encajar con la agenda o no entender por dónde va la agenda del presidente, porque sí estoy seguro que está totalmente divorciada de la agenda de cada familia argentina. Yo creo que lo que el presidente ha puesto a la luz de todo el mundo, lo ve el que lo quiere ver, es un gran grado de improvisación y de desprolijidad. Y así como lo fue desprolijo para fijar tarifas, por ejemplo, que empezó con el 1000, después probó con el 500, el 400 y ahora está intentando el 200. Ya estamos llegando al 200 y bajando un poquito más. Digo, sin ningún fundamento, sin que aparezca el plan de inversiones, pregunta que le hice concreta al ministro y no supo responderla. Digo, de esa manera también lo era como empresario, así de desprolijo y de improvisado. Quizás sostenido por un grado de impunidad que ha tenido su entorno familiar durante años en la Argentina, que le ha permitido hacer cosas que si uno las cuenta, le sacás el nombre y decís, esta es la declaración jurada de un presidente, pues si no puede ser tan desprolija, no puede tener tantas incongruencias, tantas contradicciones. El problema cuando vos improvisás en tu empresa es que te puede ir mal o bien, y hasta te diría que si te va mal indemnizás y como empresario te olvidás, pero cuando sos Estado, al que excluís, después te tenés que hacer cargo del que dejaste afuera, claro. Y esta parte no está en el radar de ellos. Yo lo que veo es que un gobierno que está centrado y apunta a un solo sector y el resto no está en el radar. Un ejemplo sencillo que lo podrían haber resuelto y que no tiene que ver con el presupuesto, la audiencia pública que convocaron solo en Capital Federal. Sí, claro. Y fíjate que los conflictos más grandes sucedieron en el interior, sobre todo en la Patagonia. Sí, claro. Amparo de los intendentes de Bariloche, que es de su línea, de Zapala, que no es de su línea, pero digo, una movilización, el pueblo en la calle, y sin embargo convocan la audiencia pública solo en Capital Federal. Y el resto que lo mire por televisión. Claro. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Osvaldo Bayer, historiador y periodista, una charla a fondo desde la Patagonia rebelde hasta la actualidad. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, el desafío son los valores que nos guían. Además, microcréditos para mujeres, puentes para cambiar sus destinos. Día Internacional de los Voluntarios, una onda expansiva de solidaridad. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Salud, educación, vivienda son algunas de las áreas más sensibles en las que se exige un Estado presente, activo, eficiente. Sobre la actualidad en estas áreas justamente la doctora Alessandra Minichelli dialogó con el diputado por Río Negro, Martín Doñate. Bueno, supongo que uno de los temas más sensibles va a ser efectivamente qué opina la Auditoría General de la Nación en esto que debería ser una auditoría de corte natural, mostrando qué presupuestos se han ejecutado, cuáles se han subejecutado o en qué estado está eso. Ustedes desde el Legislativo, ¿eso cómo lo están viendo? Porque hay áreas muy importantes, salud, por ahí educación, etcétera, que claramente ha habido una subejecución presupuestaria. Sí, hay un recorte hecho del primer trimestre de la AGN, muy claro, de ese perfil ideológico, de ese proyecto económico,
que se refleja en la ejecución presupuestaria a todas luces. Y ellos mismos han quedado contra la pared porque se quedaron sin discurso. Yo creo que, sinceramente, en este punto, la pesada herencia es la cantidad de información sensible de gestión que se ha dejado en el escritorio cuando se retiró el gobierno anterior y que ellos, quizás acostumbrados por ahí a solapear libros, no la han leído en profundidad. Porque yo, en lo personal, estuve conversando hace poco con representantes de gobiernos locales que me decían, están viniendo a auditar la obra pública y lo que nosotros les mostramos es, además de la obra pública ejecutada, todas las carpetas con las rendiciones y todas las carpetas con las fotos de los beneficiarios, viviendas en este caso, inauguraciones de hospitales, hospitales que ya han cumplido su plazo de garantía de obra, estos 6 meses que hay después de la recepción parcial. O sea, la verdad que esta gente no ha entendido cómo funciona el Estado y lo vimos claramente en el primer manifiesto que hicieron del Estado del Estado. ¿Te acordás aquellos 40 hojitas donde pretendían descalificar lo hecho por esta pesada herencia? Pensamos que era transitorio, ¿no? Y nosotros desde la responsabilidad social de gobernar pensábamos, bueno, esto tiene un tiempo hasta que se sienten a gobernar. No lo están haciendo. Esto es lo que vemos en todo el país. Exacto. ¿No, Martín? Y necesitan también construir un relato de deslegitimación de todo lo hecho. Claro. Sucedió también con Perón, cuando lo voltean a Perón, la corrupción. Esas son palabras que suenan lindas como cambiemos. Exactamente. La corrupción, que Perón se acostaba con las chicas de la UES. Que Eva era una pordiosera, que esa prostituta no merecía estar donde está. Esa construcción de un relato demonizador de procesos políticos, populares, nacionales, democráticos, que pudieron hacer que millones de argentinos que estaban al costado del camino pudieran tener un mínimo de dignidad, ese mismo relato se construye hoy a partir del 2015 con Mauricio Macri. Vamos a ver qué sostenibilidad tiene desde el punto de vista social, porque creo que después de 12 años, la construcción de derechos, la posibilidad de que la gente tenga mayores herramientas, instrumentos culturales, educativos, conciencia política, me parece que va a ser un escollo para este programa económico que está hecho para la mitad de los argentinos. Diana Conti es una de las personalidades más reconocidas y aguerridas de la Cámara de Diputados. Con ella hablamos sobre el rol del Estado y sobre cuestiones muy preocupantes en relación con la soberanía de la Argentina. Diana, vos has tenido mucha participación legislativa también o te has pronunciado muy en contra de algo que Héctor Masnata, nuestro querido profesor Héctor Masnata también hablaba, y era en contra del CIADI y en contra de, digamos, el sometimiento a tribunales extranjeros de las cuestiones propias nuestras. Nunca hubo, digamos, tirar la toalla o denunciar estos tratados, pero hoy estamos viendo que ganaron los fondos buitres y ganó también el tema de la mediación del Banco Mundial en estas cuestiones. A ver, someter conflictos de la Argentina a tribunales de otros países, al CIADI o organismos internacionales, es una concesión, una entrega de nuestra soberanía. Porque esos mismos tribunales, fíjate con los fondos buitres, fíjate en otras situaciones, son los que luego condicionan al país. Entonces, a veces, y yo creo que ahora vamos a entrar de nuevo en una etapa, es verdad que no pudimos nunca tener la fortaleza política suficiente como para renunciar a todos esos, porque ese era el tema, no era tan simple. Sí, hubo voces a favor y en contra de la denuncia de estos tratados. Sí. Pero, está bien, esta no es la época donde se privatizó todo. Yo creo que esta es la época de donde se está intentando vender lo que nos queda. Modificación de la ley de extranjerización de tierras. Eso es terrible. Ni que hablar, es casi, el presidente va de rodillas al mundo diciendo quiero inversiones.
Sí, les doy lo que quieren. Entonces vamos a volver otra vez a seguramente, en función de obtener inversiones, aplicar el Tratado de Inversiones Extranjeras y con lo cual la renuncia a la actuación de nuestros tribunales. Además, Mauricio y su equipo, donde no está privando el sector político, yo creo que a Rogelio Frigerio lo han ido acorralando, y priva intereses puramente corporativos, sectoriales, devolviendo favores de campaña y promesas que seguramente, por eso la baja rápida de las retenciones. Claro, la minería que no tenía nada que ver. La minería claro, que estaba dentro de todo con exenciones terribles para seguir operando, ¿no? Yo creo que es por convicción ideológica. Que están actuando así, claro. Y después se quejan cuando decimos que gobiernan para ricos. Es un gobierno de ricos para ricos. El resto no importa, no han mostrado sensibilidad social alguna en ninguna toma de decisión. Y me parece que también poner en discusión, bueno, esto que vos decías recién, ¿no? El tema de la ley de tierras, que me parece peligroso porque, a ver, usar como excusa la reglamentación de un artículo del Código Civil para liberalizar algo que estaba perfectamente ordenado en la ley de tierras en cuanto a de qué forma, con qué cupo y en qué porcentaje un extranjero podía tener tierras en nuestro país, que tenemos recursos tan importantes como el acuífero guaraní, que tenemos el agua, que hoy es un bien de cambio, va a salir en cualquier momento más que el petróleo. Entonces, es muy peligroso que nuestros recursos naturales estén en manos de cualquiera. Pero además es la ley de tierras que a través del decreto reglamentario que modifica la ley. Claro, o sea, claro. Pero ya no es ni un DNU. Sí, es un decreto simple, es un 820 por decreto simple, con lo cual vos te cuesta por dónde le entro. Claro. No, porque aparte te citan los artículos en el decreto, no, artículo tal y tal de la Constitución, que no es el DNU. No, claro. Entonces, son los decretos simples. Hay un nivel de perversión importante, el Congreso es importante, la Auditoría General, que es el órgano de control externo del Ejecutivo y que depende de nosotros, debería dejar de apelar a los informes críticos a la época nuestra y ponerse a auditar ya el día a día de esta gestión. Sobre todo también porque ha cambiado el criterio de control interno, ¿no? Antes la Sindicatura General de la Nación, que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, cumplía una función de mayor presencia. Había un control más concomitante con la gestión, cada vez que se decidía desde la gestión algo se le incorporaba el control. Por eso cuesta tanto decir que están las cosas tan mal hechas, ¿no? Porque la gestión y el control desde el Estado estaba organizado. Ahora han vuelto a un esquema de voy a hacer auditoría y voy a opinar si está bien o está mal dentro de 5 años. Oportunamente se proveerá por 24.156, que era el sello de goma que tenían. Porque aparte el común de la gente no sabe y no tiene por qué saber que la Sindicatura General de la Nación, que es el control interno de la administración pública, tiene su sindiquito en cada ministerio, en cada área. Claro. Y cuando vos algo como ministro o viceministro querés hacer algo de tal manera, y está mal, viene el señor aunque sea de tu propio gobierno, y te dice, si querés que te lo aprobemos, esto lo tenés que pasar por jurídicos, te falta el informe. Te marca el procedimiento, claro. Te incorpora el control a la gestión también, y que te ayuda un tocazo. Y que además es preventivo para hacer las cosas claro. con la mayor legalidad. Si todos estos controles se han relajado, se relajan y solo tenés la propaganda pública de la transparencia, van a vender a la patria, van a vender lo que queda a la patria. Hasta aquí llegamos hoy con 40 minutos y esta propuesta de reflexionar sobre el Estado, su presencia o su ausencia en temas sensibles y los contrastes entre modelos de país y entre agendas de gobierno. Gracias por habernos acompañado. Y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías como